Tal día como hoy, podcast número 83. Dos palabras. Solo dos palabras escritas en los muros de la Sorbona de París. Sin firma. Sin autor conocido. Dos palabras que en la primavera de 1968 recorrieron el mundo y que, más de medio siglo después, siguen viajando. Prohibido prohibir. ¿Cuándo fue la última vez que dos palabras te hicieron pensar durante días? Hay momentos en la historia que no se anuncian, que no llegan con fanfarria ni con discursos preparados, que empiezan en un pasillo, en una cafetería, en una queja que alguien se atrevió a decir en voz alta cuando todos los demás callaban. El 3 de mayo de 1968 fue uno de esos momentos. Ese día, el rector de la Universidad de la Sorbona de París tomó una decisión que le pareció razonable: llamar a la policía para desalojar a un puñado de estudiantes que protestaban en el patio. Una decisión de orden. Una decisión de sentido común. Una decisión que, sin saberlo, encendió la mecha de la mayor revolución cultural del siglo XX. Pero antes de contarte lo que ocurrió ese día, quiero presentarte a alguno de sus protagonistas, porque la historia de mayo del 68 no termina en el verano de aquel año. Continúa décadas después, en los despachos del Parlamento Europeo, en los ministerios de Exteriores, en las empresas y en los ayuntamientos de las grandes ciudades. Daniel Cohn-Bendit tenía 23 años en mayo del 68. Le llamaban Dani el Rojo, tanto por su pelo pelirrojo como por sus ideas anarquistas. Era el estudiante de sociología que se había enfrentado a un ministro delante de toda una sala, el que subió barricadas y fue expulsado de Francia por el general de Gaulle. Años después de la Revolución, compartiría piso en Frankfurt con un amigo llamado Joschka Fischer. Ese amigo acabaría siendo ministro de Exteriores de Alemania y Cohn-Bendit, eurodiputado verde durante 20 años en el Parlamento Europeo. Los revolucionarios que pedían lo imposible acabaron, muchos de ellos, gestionando lo posible, desde dentro de las instituciones que quisieron derribar. Y eso, según se mire, ¿es una traición o es la más completa de las victorias? Hoy, en tal día como hoy, viajaremos a esa primavera parisina, a esa juventud que decidió que el mundo no tenía por qué ser como le habían dicho que eran, a esas paredes llenas de palabras que todavía nos hablan. Y al final del camino nos preguntaremos: ¿qué aprendemos hoy de aquella primavera? ¿Qué nos dejaron en herencia aquellos jóvenes que se atrevieron a pedir lo imposible? Acompáñame por este recorrido, por la historia y por unos sucesos que cambiaron a la vieja Europa, que cambiaron el mundo. Empezamos. Para entender lo que ocurrió el 3 de mayo de 1968, tenemos que retroceder unos meses y empezar por donde nadie esperaría, por una piscina. El 8 de enero de 1968, el ministro de Juventud y Deportes francés, François Fissouf, inauguró una piscina olímpica en la Universidad de Nanterre, en la periferia de París. Era un acto oficial con discursos y aplausos, pero entre el público había un joven pelirrojo, estudiante de sociología, con una pregunta incómoda. Se levantó y le dijo al ministro en público y delante de todos: «Señor ministro, he leído su libro sobre juventud francesa. En 300 páginas, ni una sola palabra sobre los problemas sexuales de los jóvenes». El ministro no se inmutó. Le respondió con la arrogancia propia del poder: «Si tiene usted esos problemas, joven, tírese a la piscina
y así se enfría. El joven pelirrojo no parpadeó y dijo: «Eso es lo que solían decir las juventudes hitlerianas, señor ministro». La sala quedó en silencio. Ese joven se llamaba Daniel Cohn-Bendit y acababa de encender, sin saberlo, la primera chispa de mayo del 68. Aquella pregunta incómoda frente a un ministro fue como el primer aleteo de una mariposa, insignificante en apariencia, invisible para quienes estaban en la sala, y sin embargo, aquel aleteo se fue amplificando semana a semana, mes a mes, hasta convertirse en el huracán que paralizó Francia entera 4 meses después. El efecto mariposa no es solo una metáfora bonita. Mayo del 68 es su prueba histórica y más perfecta. Aquella anécdota, aparentemente menor, resume perfectamente la Francia de 1968, una sociedad próspera y moderna que seguía funcionando con una moral del siglo XIX. Las residencias universitarias eran segregadas por sexo. Los chicos no podían entrar en los dormitorios de las chicas. Nadie debía preguntarse por qué, pero una generación entera había crecido leyendo a Sartre, a Camus, a Simone de Beauvoir, habían escuchado a Bob Dylan y tenían una pregunta muy sencilla para el mundo de sus padres: ¿por qué? En marzo de 1968, ese mismo Cohn-Bendit lideró la toma del edificio de administración de Nanterre. Nacía el movimiento 22 de marzo. Las autoridades respondieron cerrando la universidad, y aquí viene el 3 de mayo. Ese día, los estudiantes de Nanterre se trasladaron a la Sorbona, y aquí debo detenerme un momento porque es importante saber dónde estaban pisando. La Sorbona no es una universidad cualquiera. Fundada en el siglo XIII, es una de las instituciones académicas más antiguas y prestigiosas del mundo, junto con Oxford, Bolonia, Salamanca. Generaciones de pensadores, filósofos y científicos han caminado por sus pasillos durante 800 años. Era, y sigue siendo, el símbolo más poderoso del saber en Francia. Tomar la Sorbona no era ocupar un edificio, era poner en jaque el corazón intelectual de la República. El rector lo entendió así y llamó a la policía. Fue el error más costoso de la historia reciente de Francia. Los agentes cargaron, hubo 600 detenidos en pocas horas, y esa noche el barrio latino se llenó de barricadas. Los adoquines del pavimento se convirtieron en proyectiles. Lo que había empezado como una discusión universitaria se había convertido en otra cosa, en algo que nadie había visto en Francia desde la Resistencia. Y en los muros, junto a las barricadas, aparecieron las primeras palabras. La acción no debe ser una reacción, sino una creación. Una frase que merece un segundo de pausa. No basta con rebelarse contra lo que hay, no basta con decir no. La verdadera revolución no es destructiva, es constructiva. Es imaginar lo que todavía no existe y tener el valor de pedirlo. En eso, mayo del 68 fue único. No solo protestó, soñó en voz alta. Y el sueño se extendió con una velocidad que nadie supo prever. En 10 días, lo que había empezado con 600 detenidos en la Sorbona se había extendido como un incendio a todas las universidades de Francia y luego a las fábricas. 10 millones de trabajadores se sumaron a la huelga general. Los trenes no funcionaban, las fábricas estaban paradas, los aeropuertos cerrados, hasta el Festival de Cannes suspendió su edición de aquel año, con directores como Godard y Truffaut colgándose del telón para impedir que se siguiera. El general de Gaulle, el hombre que había liberado Francia del nazismo, no entendía lo que estaba viendo. Huyó brevemente a Alemania para consultar al ejército. Francia entera contuvo la respiración. ¿Qué había pasado? ¿Cómo se había llegado de una pregunta incómoda en una inauguración de una piscina a la parálisis del país entero? ¿Cómo es posible que el aleteo de un estudiante pelirrojo en Nanterre acabara sacudiendo los cimientos de la quinta potencia del mundo? Eso es exactamente lo que vamos a descubrir.
hay algo que distingue a mayo del 68 de todas las revoluciones anteriores. Y es esto: sus protagonistas no solo lucharon en las calles, también escribieron en las paredes. Mientras los estudiantes levantaban barricadas, otros armados con botes de pintura escribían en los muros de la Sorbona, del Odeón ocupado, de las facultades tomadas, no consignas políticas al uso, no pancartas con nombres de líderes, sino frases, pensamientos, poesía en estado puro. La imaginación al poder. Seamos realistas, pidamos lo imposible. Ni robot ni esclavo. Bajo los adoquines, la playa. Esta última, bajo los adoquines la playa, es quizá la más bella de todas. Los adoquines con los que construían las barricadas eran los mismos que, al ser arrancados, dejaban al descubierto la arena que había debajo del pavimento parisino. La playa bajo la ciudad, la libertad bajo el orden, la vida real bajo la vida que te habían asignado. ¿No es eso lo que sigue buscando cada generación? Levantar los adoquines de lo establecido para encontrar la arena de su playa debajo. Otro de los protagonistas de esta historia fue Jean-Paul Sartre. Tenía 62 años en mayo de 1968. Era el filósofo más famoso de Francia, quizás del mundo. Había rechazado el Premio Nobel de Literatura en 1964 porque no quería que ninguna institución pusiera su nombre en un pedestal. Y cuando los estudiantes tomaron el Odeón, Sartre fue allí, se subió a una silla descuanjeringada en medio de aquel caos y habló. No desde un atril académico, no con notas preparadas, habló como uno más. Fue, en ese momento, el Sócrates del siglo XX, el filósofo que abandona su estudio para bajar al ágora, al espacio público, a dialogar con sus ciudadanos cara a cara. Solo que el ágora de Sócrates era una plaza de Atenas, y el ágora de Sartre era un teatro ocupado por jóvenes con los puños llenos de adoquines y los ojos llenos de futuro. Los jóvenes le escuchaban como si fuera el padre que hubieran querido tener, o quizá el que nunca tuvieron. La libertad es lo que haces con lo que te han hecho. Detengámonos aquí un momento, porque esta frase merece ser comprendida en toda su profundidad. Sartre nos dice que seamos libres de elegir lo que nos ocurre. No niega el peso de la familia en la que nacemos, del país que nos forma, de las circunstancias que nos moldean. Lo que dice es algo más radical y más esperanzador, que lo que hacemos con todo eso es nuestro, que nadie puede quitarnos la capacidad de responder, de elegir, de actuar. La generación del 68 había recibido una Francia próspera, estable, ordenada, y decidió preguntarse si eso era suficiente, si la prosperidad sin libertad era realmente prosperidad, si el orden sin justicia era realmente orden. Eso, precisamente eso, es ejercer la libertad de la que hablaba Sartre. También dijo en aquellos días, no perdamos nada de nuestro tiempo. Quizá los hubo más bellos, pero este es el nuestro. Otra frase que parece sencilla y que esconde una filosofía entera. No se trata de vivir en la nostalgia del pasado ni en la promesa del futuro. Se trata de habitar el propio tiempo con plena conciencia, con los ojos abiertos, con la voluntad de actuar. Los jóvenes del 68 no esperaban un mundo mejor, lo exigían, aquí, ahora, en su tiempo, y eso, medio siglo después, sigue siendo una lección vigente. De Sartre al general de Gaulle, el gran símbolo de Francia del siglo XX, el hombre de la resistencia, el fundador de la Quinta República, un gigante de la historia. Y en mayo del 68 no entendía nada de lo que estaba pasando. El 24 de mayo pronunció un discurso por radio que fue un fracaso monumental. El país no quería escucharle y de Gaulle, desconcertado, huyó a Baden-Baden, en Alemania, para reunirse en secreto con el general Massou y explorar la posibilidad de una intervención militar. Volvió, convocó elecciones y las ganó. La derecha francesa se movilizó en masa, aterrada por el fantasma del caos, y de Gaulle obtuvo la mayor mayoría parlamentaria de la historia de la Quinta República. Paradoja de las paradojas, la revolución más grande que vivió Francia en el siglo XX fue respondida con una victoria electoral aplastante del orden establecido.
¿Fracasó entonces Mayo del 68? Todas las revoluciones modernas han concluido en un reforzamiento del poder del Estado. Camus lo había advertido antes incluso de que ocurriera. Las revoluciones que buscan tomar el poder suelen acabar siendo devoradas por ese mismo poder. Pero Mayo del 68 no quería solo tomar el poder, quería algo más difícil, más duradero, más íntimo. Quería cambiar la vida. Hay una pregunta que me parece fundamental para entender Mayo del 68, y es esta: ¿qué queda de todo aquello? La respuesta es corta, a mi parecer. Queda casi todo. El feminismo moderno bebe directamente de aquella primavera. Las mujeres que en la Sorbona ocupada exigieron ser tratadas como iguales dentro del propio movimiento estudiantil, plantaron la semilla de lo que vendría después. El movimiento por los derechos de los homosexuales en Francia se aceleró desde entonces. El ecologismo político, que hoy llena el Parlamento de toda Europa, nació en gran parte de la conciencia crítica que el 68 sembró. Y luego están las palabras, esas frases pintadas en los muros que se convirtieron en el lenguaje de varias generaciones. Hoy las llevamos en camisetas sin saber siempre de dónde vienen. Las compartimos en redes sociales. Las ponemos en el fondo de pantalla, sin conocer su procedencia. Cada generación se siente destinada a rehacer el mundo. La mía bien sabe que no lo conseguirá, pero su tarea quizá sea más grande. Consiste en impedir que el mundo se deshaga. Esto lo dijo Camus en Estocolmo, en diciembre de 1957, al recoger el Premio Nobel de Literatura, 11 años antes de mayo de 1968, y sin embargo, parece escrito para aquella generación, y para la siguiente, y para la nuestra. Porque ese es el gran legado del 68. No nos dijo cómo construir el mundo perfecto. Nos dijo que era nuestro deber no dejar que el mundo se deshiciera, que la pasividad no es neutralidad, que quedarse callado cuando algo está mal es tomar partido por lo que está mal. Miro el mundo de hoy y veo los ecos de aquella primavera en todas partes, en los movimientos climáticos liderados por jóvenes que no habían nacido todavía en el 68, en el feminismo que llena calles con el mismo ímpetu con que los estudiantes parisinos llenaban el barrio latino, en cada generación que se niega a aceptar que las cosas son así y se preguntan por qué no puede ser de otra manera. Herbert Marcuse, el filósofo que más influyó en los estudiantes del 68, lo había descrito con gran precisión. La tolerancia represiva es aquella que acepta todo para no cambiar nada. Una sociedad que permite que todo se diga, pero que no cambie nunca nada, es, en el fondo, una sociedad que ha aprendido a neutralizar la disidencia con la apariencia de la libertad. ¿Os suena? Vamos llegando al final de mi 83º podcast, el dedicado al 3 de mayo de 1968, fecha que dio inicio a la Revolución de Mayo del 68, justo cuando la primavera estaba en todo su esplendor en la Ciudad de la Luz. Llegamos al momento que más me gusta de este viaje, el momento en que dejamos de mirar atrás para mirar hacia adelante y nos preguntamos qué nos llevamos. ¿Qué aprendemos hoy de mayo del 68? ¿Qué nos deja en herencia aquella primavera que no pudo con el poder, pero sí pudo con la moral de una época? El primer aprendizaje es este. Los grandes cambios no siempre llegan donde se proponen. Mayo del 68 quería una revolución política, lo que consiguió fue una revolución cultural. Y quizás eso, a la larga, fue más importante, porque los sistemas políticos cambian, pero una sociedad que ha cambiado su forma de mirar el mundo ya no vuelve atrás. La Revolución del 68 tuvo lugar en la medida que entró en la moral. Fernand Braudel, historiador, lo vio con claridad. No entró en las instituciones, entró en las casas, en las familias, en la forma en que los padres empezaron a hablar con los hijos,
en la forma en que los profesores empezaron a relacionarse con sus alumnos, en la forma en que las mujeres empezaron a negarse a ser invisibles. El segundo aprendizaje, la indignación sin una propuesta es ruido, pero la propuesta sin indignación es burocracia. Mayo del 68 tenía las dos cosas, una rabia genuina ante la injusticia y la mediocridad y una imaginación desbordante para imaginar alternativas. Seamos realistas, pidamos lo imposible. No es solo una consigna bonita, es una filosofía de la acción, parte de la realidad, pero no te conformes con ella. El tercer aprendizaje, y el más difícil, el cambio duradero requiere paciencia. Los estudiantes del 68 querían cambiar el mundo en una semana, no lo consiguieron, pero plantaron semillas que tardaron décadas en florecer. El feminismo, el ecologismo, los derechos civiles, la democratización de la educación. Nada de eso ocurrió de un día para el otro, pero ninguno de esos cambios habrían llegado sin aquella primavera. La revolución no es violencia, es el acto de fundar algo nuevo. Hannah Arendt nos dice, fundar algo nuevo, no destruir lo viejo por el placer de destruirlo, no tomar el poder para tener el poder, sino crear algo que antes no existía, una forma nueva de relacionarse, una forma nueva de educar, una forma nueva de vivir juntos. Eso es lo que intentaron aquellos jóvenes parisinos, con más entusiasmo que método, con más poesía que estrategia, y a veces la poesía llega más lejos que la estrategia. Así que, hoy 3 de mayo, te dejo con una pregunta, no para que me la respondas a mí, para que te la respondas a ti mismo en algún momento que estés tranquilo. ¿Qué adoquines tendrías que levantar en tu vida para encontrar la playa que hay debajo? Y antes de despedirme, un dato que me parece que lo dice todo sobre este movimiento. Las consignas de mayo del 68 fueron escritas por estudiantes anónimos en una sola noche. Ninguna fue diseñada por un publicista ni aprobadas por un comité. Nacieron de la rabia, de la poesía y de las ganas de cambiar el mundo. Y llevan más de 50 años viajando, en camisetas, en redes sociales, en los muros de ciudades que ni siquiera saben de dónde vienen. Pocas ideas han tenido una vida tan larga partiendo de tan poco. Hoy hemos caminado por las calles del París de 1968. Hemos leído las paredes de la Sorbona. Hemos escuchado a Sartre subido en una silla descuanjeringada. Y hemos aprendido que a veces los que pierden las batallas son los que ganan la guerra. Hasta aquí es lo que ha dado de sí nuestro día. Nos volvemos a encontrar en el próximo podcast donde hablaremos de las cosas de la vida y escucharemos buena música. Pero eso será otro día.